Buenos días, profesor Mario Wong. En esta oportunidad expondré en mi examen final un caso de rehabilitación neuropsicológica. El artículo propuesto es de la revista Neuropsicológica Latinoamericana, rehabilitación neuropsicológica en un caso de afasia dinámica en una paciente zurda. Caso clínico. La paciente de 21 años, zurda, estudiante de primer semestre de fisiatría, el 12 de diciembre del 2010 sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo en región cortical anterior, provocado por el efecto de desaceleración en accidente automovilístico. La presencia del daño cerebral cortical se demuestra a partir de la tomografía computerizada que se muestra en la figura 1 y 2, que reveló lesión frontotemporal izquierda con captación contralateral y daño en zona medial. Como consecuencia del trauma cráneoencefálico sufrido, la paciente presenta ausencia total del lenguaje espontáneo, dificultad para producir oraciones gramaticales, aplanamiento en su expresión facial, paresia de los miembros superior e inferior izquierdos, dificultades para conservar el equilibrio estando de pie. No hay marcha por lo que se presenta en silla de ruedas, usa pañal porque se rehúsa ir al baño. En resumen, la afasia dinámica representa un cuadro clínico provocado por lesión cerebral en adultos. Se caracteriza por ausencia de iniciativa verbal comunicativa ante conservación de los demás aspectos del lenguaje. Esta forma de la afasia no es muy común en la práctica clínica, por lo tanto no es fácil encontrar referencias de propuestas de rehabilitación. El objetivo de este artículo es mostrar los efectos de un programa de rehabilitación en una paciente zurda con síndrome de afasia dinámica, la cual también presenta graves alteraciones de síntesis espacial. Se presentan los resultados de la elaboración y la aplicación de un programa de rehabilitación neuropsicológica y se presenta el contenido de programas de rehabilitación con ejemplos de ejecución de la paciente antes, durante y después de la intervención. Se concluye que es posible encontrar manifestaciones de afasia dinámica en pacientes zurdos y que las dificultades de iniciativa verbal pueden ser superados a través de programas específicos de tratamiento neuropsicológico. Introducción. Los accidentes en la vía pública son los responsables del 70% de las víctimas de traumatismo cráneoencefálico, afectando principalmente a la población de adultos jóvenes. En México, la rehabilitación de la persona con daño cerebral solo se realiza a nivel farmacológico y a nivel de terapia física, sin considerar la importancia de una rehabilitación neuropsicológica especializada. Una intervención de este tipo puede constituir una de las vías para lograr el restablecimiento de la vida psíquica del paciente y una pronta reinserción a la vida social. Se deben considerar que las diversas lesiones pueden alterar, entre otras cosas, el estado de alerta, la memoria, la percepción visual y auditiva, la vida emocional, así como diversos procesos de lenguaje. Esto significa que cada paciente presenta problemas diferentes y necesidades especiales. En el caso particular de las afasias, no se puede hablar de tratamientos generalizados debido a que los mecanismos que se ven afectados con cada una de las alteraciones del lenguaje son distintos. Los mecanismos pueden ser analizados e identificados solamente a partir de una evaluación neuropsicológica detallada. Procedimiento. La evaluación neuropsicológica inicial se llevó a cabo en la unidad de neuropsicología del Hospital Universitario de Puebla en 8 sesiones individuales de aproximadamente 1 hora de duración. Se aplicaron protocolos neuropsicológicos que permitieron establecer el cuadro de afasia de acuerdo con la clasificación de Lubię. Una vez establecido el mecanismo central del síndrome que presentaba la paciente, se procedió al diseño y aplicación de un programa de rehabilitación siguiendo los parámetros propuestos por Luria y SECOA. Al finalizar la aplicación de dicho programa, se realizó una segunda evaluación neuropsicológica con el fin de contrastar los resultados obtenidos antes y después de dicho programa. Durante la evaluación neuropsicológica previa y posterior a la aplicación del programa de rehabilitación, se utilizaron las siguientes pruebas: evaluación neuropsicológica breve para adultos, protocolos diagnósticos, entre otros. Resultados de la evaluación neuropsicológica inicial. Los resultados de la evaluación neuropsicológica inicial mostraron la conservación del mecanismo que garantiza la adecuada discriminación de los fonemas del idioma. La paciente logró percibir y reproducir sonidos, sílabas y palabras fonémicamente opuestas, así como cercanas en cuanto al punto y modo de articulación. Asimismo, se identificó una apropiada comprensión de palabras, de instrucciones sencillas y complejas, evidenciando un adecuado nivel funcional de este mecanismo. La sensibilidad táctil fina, así como la precisión de posturas y poses estaban conservadas.
Resultados de la evaluación. Con respecto a la evaluación del lenguaje, no se observaron dificultades en la comprensión de órdenes y de oraciones simples y complejas. La repetición de palabras y no palabras estaban conservadas. Tampoco se observaron problemas en la denominación a pesar de lo anterior. La paciente presentaba varios problemas en la función comunicativa del lenguaje, ya que su lenguaje espontáneo estaba ausente. Como se observa aquí, la paciente solamente contesta las preguntas encogiéndose de brazos o diciendo la palabra nada. A nivel escrito, la paciente se negó a realizar tareas propuestas al final de la evaluación. La paciente accede a escribir y se observan dificultades para mantener la forma de las letras y números, haciendo que su escritura fuera incomprensible. Un dato interesante es el que puso en evidencia en la evaluación de las funciones espaciales que incluyen procesos de análisis y síntesis. Con respecto a los procesos complejos de análisis espaciales simultáneos, la paciente pudo realizar tareas con contenido espacial de forma verbal, ya que fue capaz de decodificar las estructuras gramaticales con preposiciones espaciales y lógicas. En lo que se refiere a síntesis espaciales en el plano perceptivo, se observaron severas dificultades en la copia de modelos gráficos, tales como la copia de una casa, la copia de una figura de rey, la copia de secuencias gráficas, etc. Dichas dificultades se relacionaron con la desintegración y desproporción del modelo. El registro y análisis de los electroencefalogramas se realizaron para corroborar los datos de la evaluación neuropsicológica con el estudio electrofisiológico y para valorar el estado funcional de la corteza y las estructuras subcorticales en la paciente. El carácter de los cambios locales en la actividad eléctrica cerebral permite suponer que la causa de cambios en las redes neuronales corticales ante el trauma es el decremento de la llegada de señales hacia la corteza cerebral debido a lesiones en el funcionamiento de la sustancia blanca. El programa de rehabilitación neuropsicológica. El programa de rehabilitación fue creado a partir de las necesidades de la paciente para superar las dificultades dinámicas del lenguaje expresivo, tanto verbal como escrito, así como de las alteraciones visoespaciales a nivel perceptivo. El programa estuvo estructurado en 3 etapas organizadas a partir de diversas tareas que seguían un grado de complejidad creciente. Primero se presentaron tareas sencillas y posteriormente se le presentaron tareas más complejas. En cada tarea se aportó una base orientadora de la acción por medio de la tarjeta de apoyo que contenía instrucciones, opciones de respuestas que correspondían a cada tarea en curso. Los resultados de la evaluación final se pueden apreciar en los gráficos. Presentó notorias mejorías en cada uno de los ejercicios propuestos, tanto a nivel neuronal, nivel escritura, nivel verbal, expresiones orales. También en cuanto a las tareas de construcción. Como conclusión, después de los trabajos de Broca, se pensaba que el hemisferio derecho era dominante para el lenguaje en sujetos zurdos. Sin embargo, estudios llevados a cabo durante las últimas 3 décadas han demostrado que estos pacientes no tienen una representación invertida de las funciones cognitivas en el cerebro. De hecho, la mayoría de los informes publicados han encontrado que entre el 96 y el 99% de los diestros y únicamente el 60% de los zurdos es el hemisferio izquierdo donde se localiza de manera principal esta función neurológica. Siguiendo con la discusión, la paciente zurda con lesión frontal bilateral se caracterizó tanto por un cuadro afásico particular como por presencia de graves alteraciones visoespaciales. Al finalizar el programa, la paciente ya era capaz de dibujar y escribir sin las distorsiones iniciales. Asimismo, logró construir la copia de modelos sin rotación y de forma adecuada. Estas mejorías sirvieron para que la paciente lograra desplazarse y orientarse tanto dentro como fuera de su casa. Finalmente, como conclusiones, el estudio se confirma que la aplicación del programa de rehabilitación neuropsicológica en base a los datos de una evaluación interdisciplinaria neuropsicológica y electrofisiológica conduce a una recuperación importante de las funciones psicológicas que se pierden como consecuencia de daño cerebral. La evaluación permitió detectar el cuadro de afasia dinámica en una paciente zurda